Bueno, el convenio que hemos firmado con CAREF tiene que ver con una cooperación entre ambas instituciones para darle de alguna manera acceso a ese periodo de tiempo y a ese tipo de documentos que hemos seleccionado o hemos valorado necesario para su guarda, que son los expedientes del 73 hasta el 83, que tiene que ver con la entrada de refugiados al país y su ayuda. Estos documentos no habían sido intervenidos por la institución, no había inventario, lo cual no se le podía dar acceso. En primera instancia, nuestro trabajo va a estar focalizado en esa serie documental. Al principio, cuando llegamos, bueno, estaba todo bastante más allá de las cuestiones de conservación, de la suciedad que había o de las condiciones tal vez no adecuadas de guarda de los documentos. La parte de los expedientes estaban clasificados en categorías que la misma institución le había atribuido, por casos especiales, otras categorías de repatriaciones, de asistencia humanitaria, los reasentamientos. Y dentro de cada una de esas categorías estaban más o menos agrupados por años o por épocas. Al principio nosotros habíamos tenido la intención de hacer un ordenamiento alfabético de todos los expedientes, pero después entendimos en el diálogo con la institución que era importante mantener esas categorías que la institución que había creado, porque daban cuenta también de la urgencia del trabajo y de cómo el trabajo se fue realizando. Entonces decidimos mantener esas categorías y sí ordenarlas dentro de ellas por año y adentro de cada año ordenar esos legajos alfabéticamente. Y como una manera de recuperar más fácil esa documentación y que sea accesible y que no haya que estar tal vez perdiendo demasiado tiempo en encontrar los expedientes, sí armar un inventario que reúna los nombres de todos los solicitantes de asistencia en CAREF de manera alfabética, para que sea más fácil recuperar esa información. Luego de hacer el diagnóstico de la documentación, se decidió el cambio de cajas originales que pertenecían a la institución a cajas de polipropileno de plástico. En el traspaso de la documentación se respetaron tanto las etiquetas como inscripciones que tenían la caja. Las cajas se cambiaron porque tenían diferentes tipos de patologías como roturas, suciedad profunda, hongos y otras patologías. Antes de la limpieza, lo que se hace es la remoción de sujeciones metálicas, porque ese material se oxida y deteriora muy rápidamente el documento. Esa oxidación va migrando a través de documento en documento. Las malas condiciones de guarda, la temperatura y la humedad relativa que hay en el ambiente favorecen el deterioro de esos elementos que son ajenos al papel. Mucho del material que utilizamos es parecido al material que utilizan los odontólogos. Utilizamos lecrones y en general utilizamos mylar, que ponemos entre el documento y el instrumento que utilizamos para sacar el gancho, para no generar una fricción en el papel que pueda deteriorarlo. El mylar es un papel parecido al del folio, con una densidad un poco mayor, que hace que no rayemos el documento. Y el lecrón es un instrumento que utilizan los odontólogos para su quehacer cotidiano, que por las características que tiene, por la punta que tiene, que no es filosa, pero desenpunta, a nosotros nos sirve para poder remover estos ganchos metálicos sin generar un deterioro mayor al documento. Cuando hay cintas adhesivas o documentos que están pegados con algún tipo de adhesivo,
Lo que intentamos hacer es remover esa cinta o ese adhesivo, si es que se puede, para que ese elemento, ese adhesivo, no genere un nivel mayor de deterioro. ¿Por qué? Porque los adhesivos tienen un nivel de acidez muy grande que lo que hacen es, ya el daño que producen en el documento es irreparable porque lo que hacen es decolorarlo. Eso ya no se puede hacer marcha atrás. Sin embargo, sí lo que podemos hacer es removerlo para que el daño no avance. A medida que vamos haciendo el trabajo de remoción de estas sujeciones metálicas, de cintas adhesivas y haciendo la limpieza, nos encontramos con que muchos de los legajos estaban contenidos en carpetas de cartón que son muy ácidas para la documentación y aceleran el proceso de deterioro del papel. Entonces lo que se decidió fue eliminar esas carpetas de cartón y reemplazarlas por unos papeles aptos para conservación que ya en su proceso de fabricación tienen un pH neutro que favorece la conservación de la documentación. Las inscripciones originales que estaban en las carpetas fueron transcriptas en lápiz a estos papeles libres de ácido. Siempre que se encuentra documentación doblada, con dobleces, con roturas, con dobleces sobre todo, lo que se hace es intentar desdoblarlo y eliminar el doblez, pero la eliminación del doblez es ya un proceso que, al igual que lo de la cinta adhesiva, no tiene tampoco mucha marcha atrás. ¿Por qué? Porque una vez que el papel ya se dobló, en ese lugar por donde se dobló, las fibras se perdieron elasticidad y están rotas. Lo que nosotros hacemos es volverlo al plano original para que no se siga acentuando el deterioro en ese doblez y no se produzca la posibilidad de pérdida de información por una rotura. Pudimos observar que casi en el 30% del archivo de CAREF, por lo menos el que trabajamos nosotros, está afectado por hongos. Entonces, bueno, un tema con los hongos es que las malas condiciones ambientales propician la proliferación de hongos y esto se suma a una serie de factores que hacen que los hongos, o sea, aparezcan con más frecuencia, que es la calidad del papel, la contaminación, o sea, en definitiva la forma de guarda y como dije antes, la calidad medioambiental. Entonces, bueno, dada esta situación, lo primero que hicimos fue separar todos esos archivos que tenían hongos, afectados por hongos, determinar si estaban activos o no, y después de eso ver, digamos, los diferentes tratamientos a seguir para poder eliminarlos o por lo menos desactivarlos, ¿no? O sea, el hongo tiene un estado latente en el que quizás no pasa nada y en ciertas condiciones que propician su proliferación, bueno, se activan y empiezan a crecer y alimentarse de sustancias orgánicas que el papel tiene bastante. Decidimos hacer una topicación puntual con una solución determinada. Una topicación puntual quiere decir que con un hisopo y algodón fuimos topicando, fuimos en los lugares donde detectábamos puntualmente hongos, fuimos aplicando esta solución. Después una pulverización que es mucho más general con esta misma solución y bueno, de manera que poder abarcar quizás lugares donde a simple vista no se pueden ver, pero sí están afectados o están por ser afectados porque las esporas van movilizándose en el aire, digamos, y después una breve y controlada exposición al sol. Eso fue el conjunto de tratamientos que elegimos y que nos pareció más efectivo para poder eliminar a los hongos. De todas maneras, sabemos que el papel queda muy vulnerable, que hay que controlarlo, que digamos que después de la aparición del hongo, el papel ya la estructura interna no es la misma, porque el hongo debilita la estructura interna de manera permanente, con lo cual son expedientes y archivos en general
que se tienen que ir controlando y viendo de qué manera evoluciona si evoluciona hacia una mejoría o se vuelve a contagiar o se vuelven a proliferar estos hongos. En el armado de estanterías tenemos que tener en claro que estén armadas bien, o sea que no haya ningún tornillo que pueda dañar en la manipulación del retiro de cajas, y también pintadas a pintura epoxi o pintadas esmaltadas al fuego, que son ciertas pinturas que no emanan gases y que no son nocivas para la documentación. Nosotros recomendamos a la gente de Caref que elija una habitación donde tenga una puerta que se pueda controlar la seguridad, primero y principal, que esté limpio y que se controle las variables climáticas de la habitación, que por lo menos tenga un aire acondicionado, y ahí más o menos ajustando esas variables la documentación quedaría como guarda definitiva. El archivo brinda asesoramiento en cuestiones de cómo conservar los documentos, cuál es el mejor lugar para guardarlos. A su vez, planteamos una intervención junto con el equipo de archivistas, conservadores e investigadores. Armamos todo un plan de intervención para la organización de los mismos, y luego, bueno, lo que es la descripción de los documentos para brindarle acceso. Este proyecto también implica brindar capacitación a las personas que trabajan en Caref para hacerlo sostenible y para que ellos puedan continuar este proyecto que es más allá de nuestra intervención, es que ellos puedan organizar el archivo histórico de Caref, acompañándolos y brindándoles asesoramiento puntual.